Hola a todos, mi nombre es Lisbelis Pérez, estudiante de Ingeniería Química en la Universidad del Zulia, y junto con mi compañera Stephanie Carvajal estaremos hablando acerca de los glicoles. Los glicoles son un tipo de compuesto químico que contiene dos grupos hidroxilos, que resultan de la reacción del agua con el óxido de etileno. El nombre glicol proviene de la raíz griega glikos, que significa dulce. En general, todos los glicoles se presentan en forma de líquido, que es claro, transparente, inodoro y de baja volatilidad. Además, los glicoles de poco peso molecular son totalmente miscibles en agua y la mayoría cuentan con una gran capacidad para disolverse en casi todos los compuestos orgánicos. Por otra parte, los glicoles de mayor peso molecular son utilizados en lubricantes, plastificantes, así como en productos cosméticos. El glicol es una sustancia ligeramente viscosa con un elevado punto de ebullición y un punto de fusión de aproximadamente -12 grados Celsius o 261 Kelvin. Tipos de glicoles. Los 6 glicoles más comunes son butilglicol, butildiglicol, dietilenglicol, etilenglicol, polietilenglicol y propilenglicol. Teniendo en cuenta su composición, podemos clasificar los glicoles etílicos de menor a mayor complejidad. Primero, el monoetilenglicol, que se obtiene por la reacción de un mol de agua con un mol de óxido de etileno. Luego está el dietilenglicol, que se obtiene de la reacción del monoetilenglicol con un mol de óxido de etileno. Y por último, el trietilenglicol, que se obtiene de la reacción del dietilenglicol más un óxido de etileno. Es importante conocer que los glicoles son considerados sustancias tóxicas dañinas para el medio ambiente. De acuerdo con la normativa ADR, se clasifican como un líquido orgánico tóxico sin riesgo subsidiario. En las implicaciones a la salud tenemos el monoetilenglicol, el dietilenglicol y el trietilenglicol. Ellos son levemente peligrosos, es decir, exposiciones prolongadas pueden causar irritación del tracto respiratorio. Generalmente causa irritaciones en estado líquido. Tienen moderada inflamabilidad y si es sometido a temperaturas muy elevadas generan grandes incendios y vapores peligrosos. También es un compuesto químico estable. En la toxicidad crónica depende del tipo de sustancia, siendo los derivados del etilenglicol los más tóxicos. El etilenglicol afecta a la química del organismo aumentando la cantidad de ácido, lo que produce problemas metabólicos. La intoxicación se presenta como depresión del sistema nervioso central e irritación en el sitio de absorción inicialmente. Si es absorbido por el tracto digestivo, provoca intoxicación y puede acarrear vómitos, hiperventilación, acidosis metabólica, disfunción cardiovascular e insuficiencia renal aguda. Por lo contrario, los derivados del propilenglicol se eliminan rápidamente por el aire expirado, pero de igual manera son irritantes oculares, cutáneos y respiratorios. Monoetilenglicol o etilenglicol. Es un líquido transparente, incoloro, ligeramente espeso y soluble en agua y en muchos componentes orgánicos. Es por estas características organolépticas que se suele utilizar distintos colorantes para reconocerlo y así disminuir las intoxicaciones por accidentes. A temperatura ambiente es poco volátil, pero puede existir en el aire en forma de vapor. Se fabrica a partir de la hidratación del óxido de etileno. Los etilenglycoles tienen sus principales aplicaciones primero en fabricación del polímero poliéster, cuyas aplicaciones son en la industria textil, ya que se elabora fibra poliéster para la fabricación de telas. El etilenglicol es usado para la síntesis de polímeros como los polietilenglicoles o PEG, el polietilenteрафтalato o PET y el poliuretano. Los polietilenglicoles son una familia de polímeros usados en aplicaciones tales como el espesamiento de los alimentos, tratamiento del estreñimiento, cosméticos, etc. El PET se utiliza en la elaboración de todo tipo de envases desechables, los cuales se usan en diferentes tipos de bebidas y alimentos. El poliuretano se usa como aislante térmico en refrigeradores y como relleno en diferentes tipos de muebles.
También se utiliza entonces el etilenglicol en la resina poliéster insaturada, la cual tiene múltiples aplicaciones como pueden ser en la elaboración de botes, muebles de baño, bases de cocina, sillas de concreto polimérico, loseta, autopartes, tuberías y tanques de almacenamiento. En la elaboración de líquidos automotrices como el líquido anticongelante y líquido de frenos, también se utiliza como anticongelante o refrigerantes en los circuitos de refrigeración de motores de combustión interna por su alto punto de ebullición y su bajo punto de congelamiento. Las propiedades físicas de mezclas de agua etilenglicol son, por lo tanto, extremadamente importantes. La mezcla del etilenglicol con el agua permite una disminución del punto de congelación y un incremento del punto de ebullición, permitiendo que los motores de los automóviles no se congelen en el invierno, ni se recalienten en el verano. Las bajas temperaturas de congelación de las soluciones de etilenglicol permite su uso como anticongelante de motores de automóviles, descongelamiento a las alas de los aviones y en el deshielo de los parabrisas. El elevado punto de ebullición permite que las soluciones de etilenglicol sean utilizadas para mantener temperaturas bajas en aparatos o equipos que al funcionar generan calor, tales como los automóviles, los equipos de computación, aparatos de aire acondicionado, etc. También se utiliza para la fabricación de resina alquidal, que es la base de las pinturas alquidálicas, que se aplican en pinturas automotrices y arquitectónicas. Está también como disolventes en la industria de la pintura, en pinturas al agua como temporizador de secado. El etilenglicol es también un ingrediente en líquidos para relevar fotografías, fluidos para frenos hidráulicos y en tinturas usadas en almohadillas para estampar, bolígrafos y talleres de imprenta. También está en la agente de tratamiento en la industria del gas natural, en adhesivos, tratamiento de cueros, etc. El monoetilenglicol o etilenglicol tiene dos calidades, cuyos destinos son específicos dependiendo del área de aplicación de cada uno. Muchos de ellos estaban ya explicados anteriormente. Está el monoetilenglicol de grado fibra y el monoetilenglicol de grado industrial. El dietilenglicol es un líquido claro, higroscópico e inodoro. Se utiliza como producto intermedio en la reacción de resinas insaturadas de poliéster, resinas de poliuretano y en la elaboración de líquido para frenos como agente deshidratante en la industria del papel y del celofán. El dietilenglicol también puede utilizarse como agente deshidratante de gas natural e industrial, como solvente en fluidos funcionales, en tintas de impresión y en pigmentos para textiles. Otros usos incluyen la producción de plastificantes, emulsificantes, surfactantes, policarbonatos y lubricantes. El dietilenglicol además se utiliza como humectante de tabaco, aportando de esta manera una mayor suavidad y permitiendo que la combustión sea más lenta. Se usa también como abrillantador de tintas de impresión, así como vehículo en pigmentos y colorantes, agente coalescente en pinturas, secado de gas natural, solvente agroquímico, entre otros. Ahora vamos con el trietilenglicol. El principal uso del trietilenglicol es la deshidratación del gas natural. El trietilenglicol es utilizado por la industria del petróleo y el gas a deshidratar del gas natural. También se puede utilizar para deshidratar otros gases, incluyendo el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico y otros gases oxigenados. Es necesario secar el gas natural a un cierto punto, ya que la humedad en el gas natural puede causar que las tuberías se congelen y crear otros problemas para los usuarios del gas natural. Otras aplicaciones resaltantes son como solvente en la producción de plastificantes, poliuretano y resinas insaturadas de poliéster, como humectante para las industrias del papel y en las esponjas sintéticas, los polioles, y también ha sido ampliamente utilizado en la industria del tabaco como agente humectante. También podemos ver que está en la materia prima para la fabricación de poliésteres, está también humectante para las fibras textiles, papel, pieles, adhesivos y colas. Es un componente también para plastificantes, resinas sintéticas y emulsionantes. Como se ha dicho anteriormente, es utilizado en la deshidratación de gases y las extracciones.
y también como plastificante para la nitrocelulosa. Antes de hablar un poco sobre el propilenglicol y el butiglicol, hablemos sobre estos tres glicoles y su aplicación en Venezuela. Los glicoles, monoetilenglicol y dietilenglicol, son consumidos casi exclusivamente para la elaboración de fibras textiles de poliéster en el mercado nacional y en el exterior. El trietilenglicol es destinado al mercado nacional para la deshidratación del gas natural, pero dado el alto consumo del país es insuficiente para abastecer la demanda nacional y mucho del trietilenglicol requerido en Venezuela debe ser importado. El propilenglicol es un compuesto orgánico, incoloro, insípido e inodoro. Es un líquido aceitoso claro, higroscópico e hidrosoluble con muy baja volatilidad. Se obtiene por hidratación del óxido de propileno. En los glicoles más utilizados de la industria son el etilenglicol, el dietilenglicol y el propilenglicol. De estos, como ya se dijo anteriormente, el etilenglicol y el dietilenglicol se destacan por su elevada toxicidad y no deben utilizarse en la fabricación de los e-liquids, por lo que siempre es necesario realizar controles de calidad y vigilancia como se realizan en todos los productos de consumo. En cambio, el propilenglicol se utiliza como disolvente en numerosas formulaciones farmacéuticas y la diferencia que se tiene de toxicidad entre el etilenglicol y el propilenglicol se puede explicar analizando sus metabolismos. En la biotransformación del etilenglicol genera los ácidos glicólico, dioxílico y oxálico, que son los responsables de la acidosis metabólica y el daño renal. En cambio, el metabolismo del propilenglicol genera ácido pirúvico o piruvato que ingresa directamente al ciclo de Krebs, siendo metabolizado por la célula de forma natural. En la síntesis se obtiene a partir de óxido de propileno. Industrialmente, el propilenglicol se produce a partir del óxido de propileno. Algunos fabricantes no utilizan catalizadores por este método y llevan a cabo la reacción a altas temperaturas, comprendida entre los 200 y los 220 grados Celsius. Otros fabricantes, en cambio, utilizan metales como catalizadores y las temperaturas usadas son algo menores que las anteriores, entre 150 y 180 grados Celsius, con la presencia de una resina de intercambio iónico y pequeñas cantidades de ácido sulfúrico o álcali. La reacción que se muestra en la siguiente ecuación es donde prácticamente el carbono en el vértice superior del triángulo se hidrata en medio ácido. Se tiene como producto final el 20% de propilenglicol, pudiéndose purificar adicionalmente hasta un 99,5%. Una de las propiedades más curiosas y destacables del propilenglicol es que tiene una excelente capacidad de hidratar y a la vez lubricar, motivo por el cual es muy valorado por la industria de la cosmética y de los productos farmacéuticos. En aplicaciones industriales, el propilenglicol no se queda atrás gracias a la versatilidad de sus propiedades. Su uso está muy generalizado como aditivo anticongelante, compartiendo espacio con el etilenglicol o monoetilenglicol y cumple una función semejante a la del etilenglicol, pero se ha preferido el uso del propilenglicol por su baja toxicidad. Entre sus usos se encuentran en la refrigeración, ya que es ideal para sistemas de enfriamiento de grandes espacios, ya que constituye un excelente canal de transferencia de bajas temperaturas. Por eso resulta muy utilizado por los fabricantes de equipos de refrigeración que utilizan serpentinas de enfriamiento que transmiten directamente el frío sobre los alimentos o bebidas. Está como humectante alimenticio, ya que es un conductor natural de la humedad, que además en cantidades controladas se puede ingerir. Por este motivo, es utilizado habitualmente en la industria alimentaria y en la fabricación, conservación y almacenamiento de alimentos, ya que ayuda a mantenerlos hidratados, bien como parte de su contenido o bien como capa protectora. El propilenglicol también es utilizado en las bebidas carbonatadas o gaseosas como anticoagulante o para mejorador de sabores. En la industria cosmética, el propilenglicol se utiliza como base para cremas cosméticas cuya finalidad es hidratar las pieles secas.
evitando las sequedades que produce el paso de los años, el exceso de uso de maquillajes y la exposición continuada a los rayos del sol, ya que posee una excelente capacidad para llevar el agua hasta la dermis y epidermis. También se usa el propilenglicol como componente activo de las espumas de afeitar, desodorantes, mascarillas y lociones corporales orientadas a lubricar pieles extremadamente secas. Igualmente, puedes ver el propilenglicol en cremas para peinar, acondicionadores y máscaras hidratantes para el cabello. En la industria mecánica, el propilenglicol, como el propilenglicol es un líquido viscoso, debido a su estructura química, que es muy parecida al del aceite, es un excelente aditivo para la elaboración de lubricantes que facilitan el deslizamiento de partes mecánicas de maquinarias pesadas y vehículos particulares. En la industria farmacéutica, el propilenglicol está presente en muchos productos medicinales debido a su capacidad de untuosidad, mejorando así la consistencia de las pomadas y además de su capacidad de hidratar. Lo encontrarás en numerosas pomadas para tratar quemaduras, cremas para agilizar la cicatrización, lubricante para mucosas genitales, entre otros. Por último lo tenemos en cigarrillos electrónicos o vapeadores. El propilenglicol es el compuesto principal del líquido utilizado en los llamados cigarros o cigarrillos electrónicos o vapeadores, producto de gran popularidad que simula al tabaco y supuestamente ayuda a que los fumadores puedan dejar de fumar tabaco. Ahora tenemos un poco de información sobre los tipos de propilenglicol. Es muy importante saber que en el mercado están disponibles dos tipos de propilenglicol. El propilenglicol de grado técnico dirigido al sector industrial y el propilenglicol USP o llamado de farmacia, que es el único que se puede utilizar para cualquier aplicación que vaya dirigida a estar en contacto directo con el ser humano. Tenemos entonces el propilenglicol de grado técnico, que es un coproducto de alta pureza obtenido a partir de la fabricación de óxido de propileno, mediante el proceso de peróxido de hidrógeno. Se trata de un producto destilado con una especificación de pureza superior al 99.5%. Es un líquido incoloro, higroscópico y soluble en el agua, con un olor característico a glicol, de viscosidad intermedia y escasa toxicidad, y está destinado al uso como materia prima en la producción de resinas de poliéster insaturado y saturado. También puede utilizarse como químico para minería, aditivo de moliendo de cemento, iniciador en la síntesis de polioles, de poliéter y otras aplicaciones industriales. Se recomienda la utilización de propilenglicol grado técnico exclusivamente para aplicaciones industriales. Para aplicaciones en la industria farmacológica, higiene y cuidado personal, cosmética y alimentos, solo se debe utilizar el propilenglicol USP. En el propilenglicol USP o grado farmacéutico, este está presente en ámbitos tan variados como el de la perfumería, la cosmética, alimentación y farmacia. Para utilizarlo en estos sectores, el propilenglicol de farmacia debe cumplir la estricta normativa USP y la EP. El propilenglicol USP está calificado y aprobado para su uso como excipiente en aplicaciones farmacéuticas, ya que actúa como disolvente y agente de extracción para una amplia gama de ingredientes activos, además de su capacidad dispersante que proporciona una distribución equitativa del principio activo. El propilenglicol en alimentación es el único apropiado para su aplicación en alimentos debido a que es incoloro, inodoro y carece de sabor propio, y se ha convertido en el portador ideal de sabores distintivos de una gran variedad de alimentos habituales en nuestro día a día. Por último tenemos el butilglicol. El butilglicol es un compuesto orgánico que se presenta como un líquido incoloro de olor característico. También se denomina éter monobutílico del etilenglicol o también como EGBE. Este es un compuesto orgánico que tiene un líquido incoloro con un olor dulce a éter, ya que deriva de la familia de los éteres de glicol y es un éter butílico de etilenglicol. En alguno de sus usos está al nivel industrial. Tiene las diferentes aplicaciones.
Primero destaca su uso como disolvente en el tratamiento de superficies, como desengrasante de metales. Se utiliza también como disolvente para resinas de nitrocelulosa, lacas atomizables y de secado rápido. Se emplea en la fabricación de pinturas y barnices y reduce la viscosidad en barnices de resinas alquílicas, actuando como un regulador. Actúa como un excelente solvente en una gran variedad de resinas sintéticas o de nitrocelulosa. Mejora el flujo de las pinturas al agua. Y por último, se emplea en la industria textil para la impresión de colorantes y se aplica para aumentar la resistencia al blanqueamiento. Como es bien conocido, el mercado de los productos derivados del óxido de etileno son los glicoles, poliglicoles y los polioles, que se utilizan para la elaboración de fibras, refrigerantes y espuma. Por ello, en los últimos años se ha detectado un enorme crecimiento en lo que se refiere a la fabricación de glicoles en el mundo. Entonces, ¿por qué generalmente las plantas productoras de óxido de etileno están junto a las plantas procesadoras de glicoles? Dado que el óxido de etileno tiene grandes limitaciones en lo que respecta a su transporte, debido a consideraciones de seguridad, la mayoría de las plantas productoras de glicoles tienen como vecinos directos a plantas productoras de óxido de etileno. Esto también es un factor económico muy importante en la creciente asociación de plantas de óxido de etileno con plantas productoras de glicoles, porque integrando ambas plantas no es indispensable para determinadas tecnologías el deshidratar y purificar el óxido de etileno para así producir glicoles de grado fibra, generando un gran ahorro en lo referente al costo de capital y así una mayor generación de utilidades. La síntesis de estos compuestos es mediante hidratación no catalítica en fase líquida del óxido de etileno. En el proceso industrial de fabricación se hace reaccionar el óxido de etileno con agua en exceso para evitar la formación de polímeros. Esta reacción puede ser catalizada mediante ácidos o bases o bien puede ocurrir en un pH neutro a temperaturas elevadas. La mayor producción de etilenglicol se consigue con un pH ácido o neutro en presencia de abundante agua. Bajo estas condiciones se puede obtener una productividad del 90%. Los principales subproductos obtenidos en esta reacción son dietilenglicol, trietilenglicol y tetraetilenglicol, los cuales son separados posteriormente por destilación. Este producto, etilenglicol, se utilizó por primera vez industrialmente en lugar de glicerol durante la Primera Guerra Mundial como un intermedio para explosivos, pero desde entonces se ha convertido en un importante producto industrial. La capacidad mundial para la producción de etilenglicol a través de la hidrólisis de óxido de etileno se estima en alrededor de 700 toneladas al año. La obtención de este producto tiene lugar casi exclusivamente en un reactor acoplado a la oxidación directa del etileno. La disolución acuosa resultante del glicol bruto se encuentra por evaporación hasta aproximadamente el 70% y se fracciona por destilación en varias columnas de destilación al vacío. La reacción de glicoles, como se mencionó anteriormente, se lleva a cabo mediante la reacción directa no catalítica de óxido de etileno y agua para formar etilenglicol, donde además otras reacciones toman lugar en el reactor, ya que el óxido de etileno reacciona con el etilenglicol para formar homólogos más pesados, como lo son el dietilenglicol, el trietilenglicol, entre otros, sin algún límite del tamaño de la cadena molecular que pueda llegar a producirse. De todas formas, debido a que estas reacciones son consecutivas, la formación de homólogos de bajo tamaño se produce en mayor cantidad y los homólogos de gran tamaño son raramente formados. Las ecuaciones de las reacciones que se llevan a cabo son las ilustradas en la lámina, donde a partir de óxido de etileno y agua se obtiene monoetilenglicol, a partir de este y óxido de etileno
se obtiene dientilenglicol y así sucesivamente se van a ir obteniendo homólogos de mayor tamaño. El proceso productivo de glicoles en Venezuela es llevado a cabo en Pralca, también conocida como productora de alcoholes hidratados. Esta es una empresa localizada en la ciudad de Santa Rita, municipio autónomo del estado Zulia, dedicada a la producción y comercialización de óxido de etileno y glicoles de etileno. La planta se encuentra dividida en 7 secciones principales y las secciones de servicio, siendo las primeras encargadas de la producción de óxido de etileno y a partir de la sección 500 en la producción de glicoles. Es por ello que la sección de glicoles de la planta, sección de estudio, consta de equipos que se encargan de purificar y separar la mezcla de glicoles obtenidos en el proceso. Cada sección está conformado por la sección 500, que es la de reacción de glicoles y evaporación, sección 600, secado y purificación de glicoles, y sección 700, separación de glicoles pesados, destilación de dietilenglicol y trietilenglicol. Antes de profundizar en cada una de las secciones mencionadas anteriormente, es esencial conocer algunos aspectos importantes llevados a cabo en la síntesis. Todas las reacciones mostradas anteriormente ocurren de manera simultánea y la cantidad relativa de cada glicol producido depende principalmente de la relación inicial entre el agua y el óxido de etileno en el reactor, donde otro factor influyente pero de menor importancia es la cantidad de glicoles presente en la alimentación al reactor. Por ello, se ha demostrado que la obtención de etilenglicol es favorecida a una relación 1:9 de óxido de etileno-agua, cuya relación agua-óxido de etileno está definida para aumentar la selectividad hacia el monoetilenglicol. Por otra parte, el etilenglicol se forma preferentemente cuando hay un elevado exceso de agua, mientras que los polietilenglicoles se forman a bajas concentraciones de agua y en presencia de los glicoles inferiores. Por ello, a pesar del gran exceso de agua que se utiliza para favorecer la selectividad en monoetilenglicol, esta llega a ser solamente de un 90%. Al mismo tiempo se obtiene un 9% de dietilenglicol y un 1% de trietilenglicol y etilenglicoles superiores. Las exigencias de pureza varían según el empleo a que se destine el glicol producto. Para la obtención de poliésteres se proporciona calidad especialmente alta, con una pureza del 99,9% en peso. En general, el rendimiento total de la reacción llega a ser del 95-96% y la conversión del óxido de etileno a glicoles suele ser de un 100%. En la gráfica ilustrada en la lámina se encuentra ilustrado lo explicado anteriormente, donde a medida que se aumenta el porcentaje de óxido de etileno reaccionado y la relación agua-óxido de etileno, se va a ir aumentando la producción de homólogos de menor tamaño. Sección 500. Reacción de glicoles y evaporación. Esta sección consta principalmente de un reactor de glicoles y un tren de evaporadores, donde la solución de óxido de etileno es alimentada al reactor junto a agua de tal forma de obtener una relación másica 9:1. El flujo entrando pasa primero por intercambiadores de calor que se encargan de precalentar la mezcla a la temperatura óptima de entrada al reactor, el cual convierte todo el óxido de etileno en glicoles etílicos. Las reacciones ocurren simultáneamente y la distribución de producto favorece al monoetilenglicol, que es el producto de mayor demanda. También se forma un producto más pesado denominado polietilenglicol con importante valor comercial. Así, a la salida del reactor de glicoles, el contenido de agua es reducido posteriormente mediante un tren de evaporadores.
En esta sección, el reactor de glicoles R520, donde una mezcla de óxido de etileno y agua reacciona en su totalidad para formar los glicoles, se lleva a cabo en un reactor tubular no catalizado con una longitud de 76 metros y un tiempo de residencia de 8 minutos, donde el control de temperatura y el tiempo de residencia garantizan la conversión completa del óxido de etileno hacia glicoles de etileno. En este reactor se encuentra una temperatura de entrada de 145 grados centígrados y una temperatura de salida de 190 grados centígrados, cuya presión en el reactor es de 17,4 kilogramos sobre centímetros cúbicos, que evita que se volatilice el óxido de etileno. Por otra parte, la sección de evaporación consta de 5 columnas, llamados también efectos de evaporación, que se encargan de eliminar el agua de la mezcla glicol-agua proveniente del reactor de glicoles R520. Estas columnas están conformadas desde la C531 hasta la C535, donde los efectos de evaporación poseen corrientes de entrada por el tope, que son el reflujo de cada una de ellas proveniente de un tanque de agua especial para el reflujo de estas unidades. Únicamente el quinto efecto, o la columna C535, trabaja con su propio reflujo que genera. En la sexta sección de secado y purificación de glicoles se encuentran 3 columnas de destilación que purifican el monoetilenglicol a un 99% y el dietilenglicol crudo es enviado a la séptima sección, en donde se separa este del tri y polietilenglicol en forma continua durante 18 o 19 días. La primera columna de destilación que se encuentra en esta sección es la columna de secado de glicoles C610. El glicol crudo, conteniendo 10% peso sobre peso de agua, es alimentado directamente a la columna de secado. Esta es la unidad encargada de retirar el exceso de agua que no pudo ser retirado en la sección de evaporación. La corriente de salida de esta columna debe estar exenta de agua, ya que esta corriente posteriormente será la alimentación de la columna de MEG, donde el monoetilenglicol producto es obtenido. Seguidamente, la columna de MEG C620 es la columna donde se genera el monoetilenglicol producto a través de una corriente líquida lateral. Aquí es separado del resto de los glicoles, los cuales salen por una corriente de fondo vía la columna despojadora de MEG, donde el pequeño exceso de este producto es separado y recuperado. Finalmente, así se obtiene el monoetilenglicol grado fibra, que se recolecta en los tanques de almacenamiento diarios y posteriormente al almacenamiento final. Finalmente se encuentra la columna despojadora de monoetilenglicol, donde el exceso de este producto, que proviene por el fondo de la columna C620, es recuperado. La corriente lateral de esta columna es el monoetilenglicol recuperado, el cual es enviado a la sección de evaporación para recuperar dicho producto. De igual forma, el fondo, compuesto por dietilenglicol, trietilenglicol y pesados, es enviado a la columna de poliglicoles C710. Séptima sección: separación de glicoles pesados y destilación de dietilenglicol. El glicol pesado crudo es bombeado a la columna de poliglicoles, la cual contiene 3 lechos de empaque. Del fondo de la columna se extrae y transporta TEG al tanque de trietilenglicol crudo. El dietilenglicol es sacado por el tope, enfriado y enviado a los tanques de almacenamiento diario, y posteriormente el producto es transferido hacia el tanque de almacenamiento final. Después de aproximadamente 20 días, la corrida de dietilenglicol es completada y las condiciones de operación de la columna son cambiadas para iniciar la corrida de trietilenglicol, donde durante un día es separado este producto de los polietilenglicoles. Durante la corrida de trietilenglicol, el producto es sacado de la columna por el tope y acumulado en el tanque de almacenamiento diario. Posteriormente, el producto es transferido así al tanque de almacenamiento final.
El reactor de glicoles R723, que está conformado en esta sección para la producción de trietilenglicol, posee las siguientes características de operación. Una temperatura de entrada de 170 grados centígrados, presión 4 kg sobre centímetros cúbicos, tiempo de residencia 170 minutos. Este es un reactor tubular de una longitud de 180 metros y posee una inclinación de 20 centímetros respecto a la entrada. Por otra parte, la columna de poliglicoles C710 es la columna donde el dietilenglicol y los más pesados son separados, y como se dijo anteriormente, es la única columna empacada de la sección de glicoles. Finalmente, cada uno de los productos terminados de la síntesis de glicoles son evaluados para verificar que cumplan con una serie de especificaciones: pureza, contenido de agua, condiciones de otros glicoles, entre otras, donde luego de ser evaluados en tanques de almacenamiento temporal de 10 toneladas a 60 toneladas, pasan a los tanques de almacenamiento de producto final, de donde es despachado a cisternas, isotanques, pipas y esporádicamente a barcos para exportación. Con esto damos por concluido el tema de glicoles, sus propiedades, tipos y síntesis a nivel industrial en Venezuela. Mi nombre es Stephanie Carvajal y junto con mi compañera Libelis Pérez deseamos que hayan podido disfrutar de la exposición y que les sea de utilidad. Muchas gracias.